Muy buenos días, tardes, noches o en el momento que nos estén viendo el día de hoy. Hoy, más que siempre, más que todos los días, tengo una emoción tan grande porque con nosotros se encuentra una de las personas que yo admiro, sobre todo en esta área de la salud ocupacional. Y yo sé que a lo largo de este episodio van a ver el porqué. Doctora Xochiquetzal Aguilar, especialista en salud ocupacional, diplomada en salud ocupacional. Maestría en salud ocupacional. Maestría, discúlpame, ¿no? La emoción. Y médico general, licenciada en médico cirujano, ¿no? Exactamente. Por favor, nos ayuda con esta semblanza de su trayectoria, doctor. Sí, claro. Bueno, buenas tardes, días o noches a todos. Mi nombre es Xochiquetzal Aguilar García. Yo estudié medicina en la Universidad Justo Sierra. Hice una maestría en salud ocupacional, seguridad e higiene en el Politécnico Nacional. Hice un diplomado en tanatología en el Instituto Nacional de Tanatología, en el INMEXTAN. Después hice un diplomado en medicina del trabajo en la FES Iztacala, en la UNAM. Y después hice un diplomado en logoterapia en EDAU Perú, que es una escuela en Perú. Y finalmente hice una licenciatura en psicología en Universidad Lucerna, ahí por los rumbos donde yo me muevo, y actualmente estoy haciendo un diplomado en psicofarmacología. Vaya, pues como lo mencionaba, una trayectoria impresionante, ¿no? El conocimiento que abarca, sobre todo para esta área tan enorme que lo estábamos platicando, que es la salud ocupacional, que pues considero que es una de las áreas que siempre van a estar en un crecimiento y en un cambio constante, ¿no? Sí. Más que avanzamos, prácticamente vamos pisando talones, ¿no? ¿Qué opinas, doctora? Fíjate que tienes razón. La salud ocupacional, si bien es una rama, digamos, de la medicina, que en realidad la salud ocupacional per se no es rama de la medicina. La rama de la medicina es la medicina del trabajo. La medicina del trabajo, Ramazzini fue como su precursor y él pues estudiaba a los trabajadores. Empezó a dar cuenta que, por ejemplo, los limpiadores de chimeneas tenían problemas pulmonares o que las personas que cargaban tenían problemas musculares. Y entonces Ramazzini justo empieza como a darle apertura a la medicina del trabajo y después ya surge la salud ocupacional. La salud ocupacional es como una combinación entre la medicina del trabajo y la higiene industrial. Cuando hablamos de higiene, tal vez podríamos escuchar como, pues es mantener limpios los espacios, es el agua limpia, es el ambiente, y tiene un poco que ver, pero en realidad la higiene lo que estudia es el ambiente en donde se mueve el trabajador. Es decir, si el trabajador, por ejemplo, se mueve en un ambiente, regresemos a Ramazzini, de chimeneas, pues obviamente va a estar expuesto a los humos de las chimeneas. Y de ahí me puedo ir, por ejemplo, a un soldador que se expone a los humos de los metales. De hecho, hay libros que se llaman así, el humo de la soldadura, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, hay trabajadores pintores que se exponen a solventes. O, por ejemplo, hay trabajadores que se exponen a radiaciones o a problemas ergonómicos o quizá alguna sustancia importante que pudiera generar cáncer o alguna cosa. Entonces, justo la higiene estudia el ambiente en donde se mueve el trabajador, pero la salud ocupacional lo que hace es combinar la medicina del trabajo y la higiene industrial, de tal forma que genera justo la prevención. Es decir, yo identifico de qué se puede enfermar mi colaborador que se expone a tal sustancia, a tal postura, a tal estresor, etcétera. Y entonces prevengo a través de estudios específicos de higiene, evaluaciones médicas a los trabajadores, para que entonces en ese conjunto evitemos que nuestros trabajadores lleguen pues a una enfermedad o incluso a la muerte, ¿no? Claro, por supuesto. Podríamos decir que este es el origen, ¿no? El ver cómo las personas a lo largo del tiempo, imagino que va muy de la revolución industrial. Sí, absolutamente. Podríamos decir que nace ahí la salud ocupacional. Ahí nace en ese periodo. Sí, digamos que sí, en esos periodos. Quien gesta en realidad el término, entiendo yo que es la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo a nivel internacional a la que diferentes países se afilian, de tal forma que puedan
pues como tener un lineamiento, una guía, una auditoría para saber que están haciendo bien las cosas. México está afiliado a la OIT, tenemos oficinas de OIT en México con varios representantes y justamente pues ellos como que a nivel internacional nos dan directrices. Si bien en México, como en todos los países, hay normativa, en México particularmente la Secretaría del Trabajo, si bien hay normativa, pues también es importante saber que de pronto carecemos como de toda la información o de pronto podríamos estar cortos en alguna legislación. Y entonces nuestro parámetro de seguimiento es Organización Internacional del Trabajo, que para los médicos que nos escuchan existe una enciclopedia muy bonita que pueden descargar gratis tanto en inglés como en español, solo si la buscan en cualquier buscador, ¿no? Enciclopedia de la OIT de salud ocupacional, y van a encontrar ahí capítulos de exposición a humos, capítulos de exposición a sustancias, capítulos de ergonomía. Sí. Entonces el médico que apenas está como integrándose en este marco de la salud ocupacional o de la medicina del trabajo puede encontrar información súper valiosa ahí. Sí, muy completa, me imagino. Súper completa. Noto que nace mucho de este tema de toxicología, ¿no? Inicia con un tema de toxicología y accidentes, que es... Exacto. Además, exactamente sí, porque justamente pues no existían como tanta experiencia, como tantos hospitales estructurados, no existía la seguridad social, por ejemplo. Entonces, que esto es justo como pegadito a la revolución industrial, como bien lo dices. Entonces, Ramazzini justo observa todo esto, ¿no? La necesidad que tienen los trabajadores, por ejemplo, el regular los tiempos de trabajo, ¿no? Donde ahora pues ya las jornadas laborales están de 8 horas, 6 días a la semana, por ejemplo, teóricamente, aunque de pronto los patrones hacen algunos truquillos por ahí para extenderlas a 10 horas, pero antes eran jornadas de 12, de 14 horas. Entonces, justamente los trabajadores terminaban casi siempre muriendo por el trabajo, ¿no? Sí. En una caída, con una neumoconiosis, con un problema de cáncer, que pues en su época definitivamente pues no había quien los protegiera, quien los previniera, y que obviamente pues cuando empieza a surgir justamente que la industria crece y crece y crece, pues entonces pues también la necesidad de esos controles, ¿no? Ok, pues sí tiene mucho sentido el hecho del por qué se necesita implementar, ¿no? Pero aquí me entra una paradoja, porque digo, sí, es para los trabajadores, pero también es para el dueño de la empresa. Por supuesto que sí, porque justamente de pronto se tiene la creencia como de el patrón tiene que proporcionarme todo lo que necesito, ¿no? Y mucho en la cultura mexicana, no sé si en otros países, pero en la cultura mexicana es mucho como de le entrego mi vida al patrón, entre comillas, y como yo le estoy dando mi tiempo y mi vida, entonces él tiene que hacerse cargo de mí en absolutamente, ¿no? Claro. Y entonces, de pronto sí, hay trabajadores que a lo mejor pues son conscientes y que dicen, oye, yo me pongo mi equipo de protección porque no me quiero enfermar, yo uso mi arnés porque no me quiero caer, yo duermo bien porque quiero cuidar mi salud, claro. Yo como bien porque no quiero que me dé diabetes, por ejemplo. Pero hay trabajadores que básicamente le entregan toda la responsabilidad al patrón y entonces es el deber del patrón darme, es el deber del patrón comprarme, es el deber del patrón cuidarme, es el deber... Y no, la realidad es que esto tiene que ser algo compartido. Por un lado, el patrón, por supuesto que tiene responsabilidades y obligaciones desde el cuidado y la prevención en la salud del colaborador. Pero el colaborador también tiene su parte de responsabilidad, claro. ¿No? En donde, pues al final, yo siempre les digo a los colaboradores, tú puedes tomar la decisión que quieras de usar o no usar tu equipo, de dormir o no dormir bien, de comer o no comer bien, de hacer o no hacer ejercicio. Yo te puedo dar información, te puedo capacitar, te puedo enseñar, te puedo sensibilizar. Pero si tú no tienes el nivel de conciencia para hacerte cargo de ti mismo, no va a ser el patrón el que se quede sin un padre, no va a ser el patrón el que se quede sin un esposo, no va a ser el patrón el que se quede sin un hijo o sin un sustento. El patrón va a conseguir eventualmente a otro trabajador. Por eso es que sí, el patrón tiene que, desde la conciencia y desde la legislación, cumplir con los mecanismos de prevención. Sin embargo, el trabajador tiene que hacerse cargo de sí mismo. Claro. Eso es definitivo. Y
Y justamente pues hemos observado como estos fenómenos en donde de pronto, por ejemplo, vemos en las evaluaciones médicas de ingreso a un trabajador, veía yo la semana pasada, antepasada justamente, un trabajador que me citaron para un examen de ingreso para una empresa y pues lo empezamos a evaluar, empezamos a hacer interrogatorio y tal, y le aplicamos un antidoping y sale positivo a marihuana. Y entonces yo vi el examen, no comenté nada, le pregunté si consumía alcohol, me dijo no consumo alcohol, le pregunto si fuma, dice no fumo, no fumo cigarro, pero fumo marihuana. Ok, le dije está bien. ¿Hace cuánto que fumas? Hace 2 años, ¿lo haces constante? Pues sí, prácticamente diario. Y entonces, pues para algunas empresas el criterio es no puede entrar porque está consumiendo una droga que es ilegal, ¿no? Recordemos que en México es legal el CBD, que se usa con fines curativos o analgésicos o lo que sea. Pero el THC o la marihuana fumada no es legal, sigue siendo una droga. Entonces, justamente le dije al colaborador, mira, pues saliste positivo a marihuana. Y me dice, pues sí. Me dijo, pero es que para mí es normal. Le dije, es normal, pero no es legal. Y entonces de pronto justo ahí es en donde viene el tema de la conciencia. Que sea un hábito para ti, que sea normal para ti, no significa que sea, no podría decir correcto o no, pero que sea legal. Y entonces justo ese es, por ejemplo, un punto de control en donde el trabajador dice, bueno, pues esperaré a ver si me llaman o no me llaman, ¿no? Porque obviamente eso no depende de mí como médico, sino de los criterios de la organización. Claro. Que además están respaldados con la ley, ¿no? La Ley Federal del Trabajo dice que el trabajador no puede asistir a trabajar si tiene consumo de drogas o si drogas en su sistema. Entonces, ahí empieza la conciencia. O cuando viene un trabajador, por ejemplo, que va a trabajar en alturas y que se va a poner un arnés y que va a tener un desgaste físico importante, pero que no se cuida y que entonces trae una obesidad grado 2 o 3, o que trae una diabetes descontrolada, o que trae una hipertensión descontrolada, y que entonces le puede pasar algo grave en las alturas. Claro. Y que si te pasa a nivel de piso, dices, bueno, correremos, llamaremos una ambulancia, lo llevaremos al hospital, pero que si te pasa a 20 metros de altura, obviamente su vida va a estar en riesgo, pero además va a poner en riesgo a la vida de los demás. Y va a poner en riesgo los intereses de la organización, porque una muerte en una empresa, pues a la empresa no le sale nada barato, ¿no? Claro. Entonces, ahí es en donde viene como que la empresa tiene su parte de responsabilidad, pero nosotros como colaboradores también tenemos la nuestra, desde nuestro amor propio y desde nuestro autocuidado, ¿no? El cómo como, el cómo duermo, el cómo no es responsabilidad de la compañía, sino mía. Claro, totalmente. Y entra un poco con lo que decía el doctor Daniel en el podcast anterior, ¿no? Que se deriva también a la persona y cómo ver si esta persona está presentando alguna negación, alguna depresión, algún tipo de ansiedad, desde un certificado que yo recuerdo en uno de los diálogos que escuché suyo, que el certificado es una evaluación de la competencia de la persona. Exacto, justo. Ese punto es importante y sí me gustaría tocar el tema. Mucha gente piensa que los médicos discriminamos a los trabajadores. Alguna vez me tocó que casi llegan a golpearme a una clínica porque iba a entrar un trabajador para trabajos en alturas, traía problemas de equilibrio porque tenía problemas muy importantes de audición. Y entonces pues yo lo califiqué como no apto para trabajos en alturas. Y al calificar una no aptitud, lo que estoy haciendo es proteger a la compañía, por supuesto, pero protegiendo al trabajador. Si yo evito que te subas a 20 metros, voy a evitar que te caigas, ¿no? Claro. Así de sencillo. Y si tienes un problema de equilibrio, pues obviamente estamos salvaguardando tu integridad. Y entonces, por alguna razón, alguien le dijo al trabajador, la doctora dijo que no era apto y entonces al día siguiente llegaron a buscarme casi que con palos para ver si yo así de, oye, espérame, o sea. Sí. Y justamente es importante que la población sepa que los médicos en salud ocupacional hacemos algo que se conoce como perfil biofísico. El perfil biofísico es justamente, y lo indica la norma 30 de la Secretaría del Trabajo, que nosotros estudiemos el puesto de trabajo justamente para poder identificar a qué se va a exponer el trabajador.
Se va a exponer a una sustancia, se va a exponer a un riesgo ergonómico, se va a exponer a una radiación y entonces de ahí definir de qué se puede enfermar. Y entonces pensemos, si tengo un trabajador que vive con asma, que su asma no está controlada, que tiene riesgo de tener un problema pulmonar agudo, ¿no? Un problema respiratorio agudo, y yo lo voy a exponer a disolventes orgánicos que le pueden causar a lo mejor una bronquitis química, entonces no hay compatibilidad. Claro. Ese trabajador no podría estar ahí. Entonces no se trata de que yo lo estoy discriminando porque tiene asma. Por supuesto. Más bien estoy calificando una no compatibilidad porque ese trabajador lo pongo en riesgo si lo expongo a eso. Otro ejemplo que ahorita está súper en boga es, en 2018 se publicó la norma 36-1 de la Secretaría del Trabajo, que nos habla de factores de riesgo ergonómico por manejo de cargas. Y la norma dice, si un trabajador varón tiene 45 años o más, solo puede cargar 20 kilos. Y entonces, por ejemplo, si una empresa me manda a un trabajador que va a manipular 25 kilos por ocasión y que las va a manipular muchas veces al día, pensemos que va a llegar a cargar a lo mejor de 3 a 4 o 5 toneladas por día, y este trabajador tiene, no sé, 50 años, pues yo voy a decir no es compatible. Claro. ¿Por qué? A lo mejor el hombre de 50 años es mucho más fuerte que uno de 20, lo hemos encontrado. Y a lo mejor yo lo veo muy íntegro y a lo mejor sus radiografías se ven bien, pero la norma es clara y dice si un hombre tiene más de 45 años no puede cargar 25 kilos. Dice, puede cargar máximo 20. Entonces, cuando yo conozco el puesto de trabajo, entonces puedo hacer la recomendación. Pero si no conozco el puesto de trabajo y si no conozco la legislación, entonces no voy a poder hacer el match. Claro. Y justamente por eso nos topamos con muchas aptitudes calificadas en una farmacia de la esquina, en una institución pública, en donde pues les cobran el certificado a 30 pesos y entonces le dicen, a ver, le párate, siéntate, camina, sí le puede chambear, ¿no? Y entonces lo mandan y después la empresa es la que está en broncas porque justamente con el paso de las semanas, de los meses, ni siquiera de los años, porque esas cosas salen casi siempre del primer año de ingreso al trabajo, pues resultan cosas que pues no deberían haberse permitido o que se pudieron haber prevenido, ¿no? Porque justamente el médico que califica estas aptitudes, pues debería estar calificado para hacerlo, ¿no? Mínimamente preguntar qué es lo que vas a hacer. Si me dicen, por ejemplo, va a ser un ayudante general. ¿Y qué hace un ayudante general? Y a veces me dicen los trabajadores, hago de todo, doctora. Y entonces les digo, ¿también das consulta? ¿También cocinas? ¿También limpias los baños? Ah, no, eso de todo no. Entonces, ¿qué es de todo? Claro. En tu rubro, ¿qué es de todo? En tu rubro, ayudante general, empaca cajitas. En tu rubro, ayudante general, acomoda las lámparas y conecta los cables. En tu rubro, ayudante general, carga un camión con sacos de 25 kilos o de 50. ¿Qué hace un ayudante general en tu rubro? Entonces, justo por eso es importante tener el conocimiento de la empresa que va a contratar a ese trabajador para entonces, bueno, poder hacer el match o el empate y calificar una aptitud o compatibilidad. Justo. Que no es discriminación. Por supuesto, ¿no? Más bien son vacíos en el conocimiento, tanto de los mismos doctores. Me ha pasado ir a una clínica del DIF, ¿no? Y ver que están expidiendo certificados y la misma que expide el de certificado de la alberca para niños de 18, expide el de competencia para trabajar de ayudante general. Exactamente. Y resulta que el de ayudante general terminó en una empresa tipo Amazon normal, por hablar de alguna, pero todas 12 horas constante porque sin tiempos, pero el tiempo extra es valioso. Claro. Cargando, empacando, haciendo. Exacto. Operados de las manos, pero ya estoy bien. Quiero trabajar. Necesito trabajar. Exactamente, justo. Son como los vacíos y las dificultades que tienes. Sí, exacto. Y que justo por eso me preguntabas hace rato, Pablo, por qué me gusta la salud ocupacional y te decía, es que podemos hacer prevención en masa, ¿no? Podemos hacer prevención en una población grande. Es decir, yo puedo educar a mi paciente en la consulta face to face, ¿no? Enfrente de él, uno a uno, pero puedo dar una capacitación a 30 trabajadores o a 50. Y entonces, a lo mejor no todos entienden de la misma forma el mensaje,
pero algo se les va a quedar. Y entonces justo poder hacer esas campañas de prevención, esas capacitaciones, esa sensibilización a los colaboradores para que estén cuidando su integridad, ¿no? Para que justo aprendan a comer bien, para que aprendan a cargar bien, para que aprendan a hacer ejercicio, para que sepan la importancia del mismo, para que sepan la importancia del uso de su equipo de protección personal y cómo usarlo de manera correcta, qué es lo que les previene, ¿no? Uh-huh. Que no solo es un capricho de la organización, o sea, todas estas cosas, o por ejemplo, simplemente las campañas de vacunación, ¿no? Uh-huh. Si tú le preguntas a la población abierta, ¿quién se vacunó contra influenza el año pasado? Yo creo que solamente 10, 20% a lo sumo, por su propia cuenta, habrá ido a un centro de salud, habrá comprado una vacuna, habrá ido a medicina preventiva a aplicarse una vacuna. Pero en las empresas, justamente lanzas una campaña de vacunación y puedes vacunar a 200, a 300, a 1,000 trabajadores al unísono. Y entonces no solamente estás contribuyendo con la salud del colaborador, también estás contribuyendo con la sociedad. Por supuesto. En prevención. Si haces una campaña de prevención de diabetes, de prevención de cáncer, de prevención de hipertensión, si llevas el control de tus trabajadores, entonces justamente estás, nada menos, hasta disminuyendo los costes de atención a nivel nacional. Imagínate el impacto que puede tener que todas estas empresas privadas que existen en el país, que tengan buenos médicos en salud ocupacional y que hagan bien su chamba de prevención. Y entonces, ¿sabes cuánto dinero le van a ahorrar al país en complicaciones por diabetes, por hipertensión, por problemas pulmonares, por problemas musculoesqueléticos? Porque justamente en las empresas, en esos grupos, es en donde nosotros vamos a incidir para justamente cuidar a nuestros trabajadores, que a su vez son poblaciones de una sociedad, que a su vez son padres de familia, que a su vez son hermanos, que son proveedores, y entonces se hace una cadena maravillosa, ¿no? Cadena de bienestar, sí. Exactamente. Justo en la mañana platicaba con el doctor Arriaga, que también estuvo aquí con nosotros, y precisamente hablaba sobre este tipo de planificación, ¿no? Y el desarrollo, que muchas veces por ahorrarnos un costo, ahorrarnos algo ahorita de no, mejor mételo así, hazlo así, porque ahorita es lo que estoy viendo del dinero del hoy como empresa la mayoría de las veces. Pero la mortalidad, el mañana, el ahorro que te vas a llevar en demandas, en salud, en pólizas, porque las pólizas siniestradas al top. Están altísimas. ¿No? Sí. Y también de tu seguridad social, porque te penalizan. Horrible. Impresionante. Horrible, ¿no? sí. O sea, sí. Te puedes ir a la quiebra, yo creo, de puro. Sí. Sí, seguramente. Y no solamente las cuotas del IMSS, ¿no? Recordemos que el Seguro Social vive de los patrones y de los colaboradores, ¿no? De la aportación de unos y de los otros. Pero entonces la empresa mes con mes aporta cuotas al Seguro Social, dependiendo del número de trabajadores, dependiendo del número de horas trabajadas y una serie de factores. Uh-huh. Pero si los trabajadores se accidentan o si los trabajadores se enferman con motivo de su trabajo, al próximo año, cuando se hace el cálculo de la prima de riesgo, esas cuotas se incrementan. Y entonces, si el patrón pagaba $2 en 2025 uh-huh. y hay muchos accidentes en este año, entonces en 2026 a lo mejor va a pagar $2.5, uh-huh. que si lo proyectas en los millones, que manejan las organizaciones, pues entonces es muchísimo dinero. Pero, y que entonces por eso, fíjate, muchas empresas truquean, ¿no? Y dicen, que lo atienda el doctor de la empresa, que lo mandemos al privado, que no sé qué, ¿no? Sí. Sin embargo, las empresas tienen que saber, o sea, no está prohibido que lo atienda un privado, no está prohibido que lo atienda el médico de la empresa, pero siempre es importante notificar. ¿Por qué? Uh-huh. Porque resulta que si un trabajador tiene un problema, una complicación y no fue atendido y no fue reportado como debe ser, entonces la empresa va a pagar capitales constitutivos, que son como multas por negar información. Uf. Y eso son números impactantes. Investigaciones. Investigaciones y un montón de cosas que pues tampoco se les desea a los patrones, porque si bien hay mucha gente que sataniza al patrón, ¿no? Uh-huh. Y que, es que esos ricachones y esos capitalistas, pues gracias a esos capitalistas mucha gente lleva de comer a su casa, ¿no? Claro. Y entonces hay veces que los trabajadores me dicen, doctora, es que ¿por qué
¿por qué discriminas a tal, no? Pues sí está limitado, pero, pues sí, Rey, pero es como si tú en tu casa, por ejemplo, vas a contratar, pensemos, a la señora que te va a hacer la limpieza, que te cobra tantos cientos por día, que ya no cobran nada barato, y que además viene súper limitada y que si se cae te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, entonces, o que te va a faltar a trabajar, no sé, una vez a la semana, o que tú estarías feliz de estar pagando por alguien que no está haciendo el trabajo por el que lo contrataste, o de estar pagando por alguien que justamente no está rindiendo como debería rendir. Bueno, le digo, pues es lo mismo que pasa, claro que pasa en números pues más grandes. Y entonces ahí me dicen, bueno, los sindicatos, por ejemplo, recuerdo un líder sindical que me decía, doctora, es que pues tú los rechazas porque están gordos. Y yo decía, pues no es tan así, o sea, más bien es como hay que cuidar que la población cuide su integridad, no porque uno los discrimine por el peso, ¿no? Sino porque una persona que tiene diabetes, que tiene obesidad, que tiene hipertensión, es más fácil que tenga una lesión muscular. Y su lesión muscular o su herida si se corta o su fractura si se rompe, va a tardar más tiempo en sanar. Y al final eso va a ser pues un problema para él mismo y para la compañía. Claro. Y entonces me decía, pues entonces, ¿qué hacemos? Y le dije, pues no sé, lo que se me ocurre es que trabajemos con nuestra población actual, que hablemos de prevención para que ellos a su vez lo trasladen a sus casas, a sus familias, porque los hijos de los trabajadores que tienes ahorita van a ser nuestros futuros trabajadores. Y entonces si mi trabajador aquí y ahora aprende a comer bien, aprende a dormir bien, aprende a prevenir sus enfermedades, lo va a trasladar a su familia. Y entonces va a crecer un joven o una jovencita que sea sano. Y que entonces cuando entre a nuestras filas esté íntegro y no podamos decirle no eres compatible con el trabajo. Claro. Al final es un tema de conciencia global. Claro, una evolución de lo individual a lo colectivo y viceversa, ¿no? Exactamente. Decía la doctora Bárcenas que la misión de atender a los pequeños desde chiquitos y llevarlos a consulta no es prevenir que no se enfermen, inclusive es prepararlos para el mundo, ¿no? Llevar a un adulto funcional al trabajo. Exacto. Y aquí pues se desarrolló también lo emocional, que es una parte de lo que yo sé que es muy experta, esa parte. Me gusta la parte mental, claro. Mental impresionante, ¿no? El cómo también entender a los trabajadores. Tengo entendido que están en un área de trabajos confinados, de alturas y sobre todo en personas de riesgo. Sí. A mí me gusta mucho evaluar esos trabajadores porque de pronto he notado que los médicos ocupacionales, en general no tenemos una directriz y no tenemos una directriz porque no existe, ¿no? Nosotros, hay normativa como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, la norma 9 es la que habla de trabajos en alturas. Y la norma dice, tienes que evaluar al trabajador que va a hacer trabajos en alturas una vez al año. Y yo, ok, está bien. La norma 33 es la de espacios confinados y dice tienes que evaluar al trabajador de confinados una vez al año. Y yo digo, ok, está bien, pero no dice qué le vas a evaluar, sí, ¿no? Se dice, claro. Evalúalo y que si hay una norma de Secretaría de Salud que diga qué hacer, pues síguela. Claro. Pero no hay una norma de Secretaría de Salud. Entonces dice, bueno, si no hay una norma, entonces que sea el médico de la empresa el que defina qué. Híjole. Y entonces cuando llegas con el médico de la empresa y le preguntas, ¿qué le vas a hacer? No sé. No sé. Entonces, justo los médicos en México, por lo menos, pues hemos tomado como la directriz de, pues a mí el doctor anterior me dijo que había que tomarle la presión, que había que hacerle pruebas de equilibrio y ya, ¿no? Hay médicos que dicen, pues no, la realidad es que no, con que le hagamos su examen médico periódico y su examen de ingreso sería suficiente. Pero descubrí un artículo justamente de un doctor colombiano. La realidad es que no recuerdo su nombre y quisiera recordarlo porque me pareció un artículo súper interesante. Este médico dijo, a ver, ¿quién va a hacer trabajos en alturas? Y entonces, ¿a qué nos vamos a exponer? Bueno, vamos a necesitar mayor capacidad pulmonar por el esfuerzo de subir. Vamos a necesitar que el corazón esté íntegro. Tan solo tu primer condición. Capacidad pulmonar, alguien que sube, yo creo que si no conoce, eso es lo de menos, ¿no? Exacto.
Exacto. Entonces, imagínate, ahorita te voy a contar un tema justo de eso. O si tiene convulsiones, por ejemplo, y entonces te convulsiona a 20 metros, o si tiene un problema articular de la cadera o de la rodilla y se te queda trabado allá arriba, o entonces, o que no tenga las habilidades para descolgarse si es que se accidenta. Entonces, justamente este médico hace una serie de recomendaciones y dice, bueno, tienes que valorar función pulmonar, tienes que valorar la audición, valorar equilibrio, valorar cómo está el corazón, valorar crónicas, valorar su integridad muscular en general. Y mental, ¿no? Entonces, y por supuesto mental, porque pues resulta que de pronto pues ya lo hemos visto, cada vez hay más suicidios, cada vez hay más problemas de estrés laboral, cada vez hay más problemas económicos para algunos, y entonces tú no sabes si ese trabajador que va a subir a las alturas amaneció bien o no. Justo la semana pasada o antepasada platicaba con un colega médico laboral, pero él está en un corporativo. Ajá. Y entonces me decía, oye doc, ¿y tú crees que si es necesario tomarles la presión, eso cambia en algo? Y le dije, mira, ¿ya se te murió alguien que se haya caído de alturas? Y me dijo, no. Le dije, cuando se te muera alguien, cuando veas que alguien se te cae en tus brazos, cuando escuches el grito de una madre o de una esposa que está desesperada porque le acaban de decir que su marido o que su hijo que se fue a trabajar ya no está más, le dije, entonces a lo mejor vas a entender la importancia de evaluar al trabajador cada vez que va a subir, porque cada vez que va a subir o cada vez que se va a meter a un espacio confinado va a ser una oportunidad de tener un accidente. Exactamente. Entonces le dije, tomarle la presión arterial, hacer pruebas de equilibrio, tomarle la saturación de oxígeno, incluso si quieres tomar una glucosa en el dedito. Puede ser un dato objetivo que puedas registrar en una libreta, en una bitácora, en una hoja, que si el trabajador se te cae, se te accidenta, se te rompe y te vienen a auditar y te preguntan qué hiciste, bueno, tienes una forma objetiva de mostrarle a la autoridad o a quien sea que te audite que hiciste algo. Le dije, pero creo que ya en el día a día, en la seriedad de lo que tiene esto, más bien se trata de justamente ubicar al trabajador, de verlo. Cuando tú, por ejemplo, estás revisando una obra en donde están subiendo los mismos trabajadores todos los días durante varias semanas, entonces te los vas a aprender, los vas a conocer. Claro. Vas a saber sus nombres, te vas a aprender su presión arterial, te vas a aprender su saturación de oxígeno. Claro. Y entonces cuando llegue ese trabajador un día, una mañana, una tarde, y le veas el semblante diferente, y le veas que la presión no está como la maneja, y veas que está con taquicardia, o veas que su pulso está bajo, y lo veas sudoroso, y lo veas pálido, y entonces le preguntes de manera intencionada, ¿estás bien? Y ese trabajador te diga, me asaltaron, tuve guerra toda la noche, acabo de convulsionar, mi mujer me acaba de pedir el divorcio, lo que sea, entonces puedes prevenir que suba. ¿Va a ser un problema para la producción? Es probable que sí, pero vas a prevenir que ese trabajador tenga un accidente o que ponga en riesgo al resto de sus compañeros, porque justamente decimos, cuando trabajas en general, tienes que tener los ojos en la tarea, la mente en la tarea y las manos en la tarea. Si algo de esto anterior que comenté te pasa, entonces tu mente no va a estar en la tarea. Claro. A lo mejor tus ojos tampoco. Y entonces puede ser que a ti no te pase nada, pero puede ser que el hecho de que tú no estés bien cuando estás en un trabajo de alto riesgo ponga en peligro a tu compañero. Y entonces, pues es una responsabilidad bien importante. Y si omitiste todo esto, la toma de presión, la toma de saturación, las pruebas de equilibrio, el interrogatorio básico, si lo omitiste y ese trabajador se cae, o ese trabajador le da una crisis de pánico o le da un infarto adentro del espacio confinado, que por cierto, sacarlo de ahí va a ser muy difícil porque definamos como espacio confinado ese espacio en donde solo cabe una persona. Entonces, pues habrá que hacer maniobras de rescate, habrá que sacarlo. ¿Cuánto te vas a tardar? ¿Somos expertos en sacarlos o no somos expertos en sacarlo? ¿Estamos entrenados o no lo estamos? Y ya que lo sacaste, ahí a lo mejor se murió, o a lo mejor se infartó, o a lo mejor le dio un evento vascular cerebral. Y entonces tú como médico van a voltear y te van a decir, ¿lo revisaste?
Sí. ¿Lo conocías? ¿Qué antecedentes tenía? ¿Comió? ¿Durmió? ¿Era diabético? ¿Era hipertenso? ¿Tenía fobias? Y entonces... Entre preguntas ya, güey. Exactamente. Y entonces te vas a quedar con él. ¿Y si hubiera hecho algo más? Porque además eso se te queda en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Sí, Esa claro. ocasión que se nos cayó un trabajador, a pesar de que lo habíamos evaluado, a pesar de que tenía su permiso firmado y tal, y que lo llevamos al hospital y que fallece en el hospital y que escucho a la madre y que escucho a la esposa y que veo a un chiquillo de 2 años quedarse sin padre, volteé a mí misma y me dije, ¿qué faltó de ti? ¿Qué no hiciste? Te cargas. ¿Qué se te fue? Uh-huh. Entonces, bueno, al final uno, pues con la investigación y todo, pues descubre que a lo mejor las fallas no fueron de nosotros, pero en definitiva, si yo no hubiera hecho todo lo que hice, mi cargo de conciencia estaría tremendo, ¿no? Uh-huh. Porque yo no lo previne, Claro. que yo no me hice cargo. Entonces, creo que esa parte es súper, súper importante. Pues, es invaluable, ¿no? Uh-huh. También hay que recordar en esa parte tan importante como es ser el primer medio de evitar que una persona pierda la vida. Exacto. Es tener en cuenta que sí, mucha gente se va a enojar con uno, los jefes por su tiempo, porque ahí el tiempo es dinero, ¿no? En los contratistas lo mismo, ¿no? Y en la gente también, pues tener en cuenta que venir desayunados, levantarse un poquito antes, que sé que es difícil, es difícil, pero disciplina. Esa disciplina o esos factores van a hacerte volver a casa o van a ponerte en una probabilidad más alta de volver a casa. Exacto. Sí, ¿no? Justo. ¿Y cómo aplicarlo también si muchas veces nosotros mismos nos ponemos la limitante, le agarramos odio a la persona que nos está cuidando? Porque solamente en lugar de pensar que nos está cuidando, lo vemos como un límite de, ay, no, me van a despedir por ella. No, mejor le digo que no porque me van a sacar de mi trabajo. Y pues también se desarrolla en una cultura o en una época también a donde siempre hace falta, ¿no? Siempre hace falta. Pero pues creo que es importante agarrarle un cierto cariño. Como lo que hace, yo considero que lo que hace de pedirle estos signos, de platicar con él, de preguntarle por el hijo que ya te dijo cómo se llama su hijo, pues te desarrolla también el unirte a la claro, gente. Al trabajador, claro. Y al unirte, pues tienes una mayor probabilidad de poder desarrollar mejor tu ambiente de trabajo. Sí, por supuesto, porque todos los trabajadores traen una historia, todos traen un contexto que desconocemos y que a veces no tenemos idea hasta que lo tenemos del otro lado del escritorio y que podemos conversar con él de manera abierta, ¿no? Entonces, sí, a veces la carga de trabajo es mucha, pero creo que sí podemos tener la oportunidad de conocer un poco a nuestros trabajadores. Eso también nos va a dar la posibilidad de que ellos confíen en nosotros. Sí. Si tu trabajador confía en su médico de empresa, entonces va a confiar cuando le digas, ponte el casco. Va a confiar cuando le digas, ponte el respirador. Otra lucha, doctora. Trabajé hace muchos años en una obra. Tuve el gusto de conocer a un mundo diferente de gente, ¿no? ¿Por qué? Porque en la obra se rige mucho la edad, tus conocimientos de sí, muy arquitecto, sí, muy ingeniero, pero a ver, pégame un tabique, a ver, súbete y cuélgate de ahí, a ver, haz esto, y ahí es a donde entiendo esa riña. De por sí el conocimiento y la habilidad, aparte, conociendo la palabra, sabe que con mucho respeto, el género, ¿no? Sí, o sea, tenemos habilidades diferentes, capacidades diferentes, claro. Pero también el hacer que estas personas decirle, oye, ponte el casco, no, hace un chorro de calor. Y todo. Sí, pero mira, ahí hay un martillo afuera, ¿no? Él está pegando tabique, acá están subiendo un bote con mezcla, ¿no? Si no, usa los guantes, no puedo trabajar, ya está machucado, ya está roto. Y al final resulta, porque que la mayoría de las personas que les sucede algo en ese momento era la que es más renuente, la que es más quejumbrosa o la que le tiene más odio a lo que está haciendo. Sí. Entonces también ahí se vuelve otra parte de cómo modificar o cómo hacer este objetivo en su trabajo, doctor. Híjole, esa es una pregunta bien complicada de responder y justo evocó la vez que algún directivo hace varios años me dijo, doctora, él era un francés. Estaba como director de una planta donde yo trabajaba, era una planta de alto riesgo, y me dijo, doctora, ya descubrimos que el problema de la accidentabilidad se debe al tema cultural, ¿no? Y yo dije, bingo.
¿A poco? Oh. Entonces descubriste el hilo negro, querido. Entonces me dice, tu objetivo para este año va a ser cambiar la cultura de los trabajadores. Y yo le dije, Check. ¿lo quieres para ahorita o para mañana? ¿No? Entonces, ¿cómo cambias la cultura del trabajador así de la noche a la mañana, ¿no? Cuando además, pues en México, por ejemplo, que es un país grande, que es un país rico, que es un país de mucha cultura, la realidad es que los pensamientos de las personas son distintas. Claro. El norteño es rudo, es muy enfocado a objetivos, pero también es muy resistente al trabajo, pero también es seco en general, ¿no? No todos, pero bueno, en general. Y si se trata de liderazgo, bueno, no te cuento que estos amigos llegan y te levantan la voz y te hablan con palabras altisonantes. Para ellos es normal. Pero en el centro del país son más tranquilos, a lo mejor más relajaditos, a lo mejor más apegados al sindicato, etcétera. Diplomático. Y entonces tienes ahí un choque cultural bien divertido. Sí, sí. Pero si te vas a la costa, esos amigos, ¿no? O sea, el calor. Y recuerdo alguna vez que fuimos a hacer un evento en Veracruz, nos moríamos de calor, llegamos al salón, estábamos montando justo audio y video para un curso de paramédicos y le decimos al mesero, ¿no? Bueno, al chico ahí del hotel, oye, no seas malito, préndenos el aire acondicionado y tráenos unos refrescos. Y entonces, o sea, literal, creo que se tardó como hora y media. Todos estábamos tirados en el piso muriendo de calor. Y entonces vuelve a regresar el chico y así de, oye, hijo, el aire acondicionado y las bebidas, así de, sí, ahorita vengo, ¿no? Entras al restaurante y pedías un salero. O sea, ya habías terminado de comer y el salero apenas se asomaba por la cocina. Entonces, hay que entender que tenemos como diferentes niveles culturales, ¿no? Y que justo es lo que dice la OIT, ¿no? El factor psicosocial tiene que ver con el trabajo, el trabajador, la cultura y las experiencias. Entonces, poder decir voy a cambiar la cultura del trabajador es muy complicado. O sea, primero tienes que conocer a tu trabajador y además tienes que sensibilizarlo desde su propia cultura, es decir, desde sus propios usos y costumbres, pero también desde su propia, ¿cómo se dice esto? Como desde su propia forma de aprendizaje, ¿no? Por eso hay hasta maestrías en la educación, porque no todos aprendemos igual. Hay quienes son muy visuales y entonces les va a funcionar que les pongas ahí la imagen de un accidente. Hay quienes son auditivos y entonces les va a funcionar que les expliques nada más. Justo. Y hay quienes son kinestésicos y entonces a lo mejor les funciona que les pongas una obra de teatro. Claro. Y entonces justo, y obviamente cuando dices voy a tener que modificar o ajustar o ayudar o apoyar a la cultura positiva de 1,000 trabajadores, no está nada sencillo, no está nada sencillo. Pero insisto, cuando tú conoces a tu población, cuando te metes al piso, cuando caminas con ellos, cuando les preguntas qué haces, cuando te preocupas por ellos, entonces ellos pueden irse abriendo y pueden entender que lo que tú haces como médico, que lo que hace el de seguridad, no es fastidiar, sino es prevenir. Su objetivo. Y entonces, justo ahí es en donde haces match con ellos. Claro. El viernes pasado estaba en una empresa donde asisto todos los viernes y me metí a dar una plática de adicciones. Estábamos platicando con la gerente de recursos humanos cómo hacer como el programa anual de capacitación y entonces le dije, oye, ¿por qué no, pues no sé, montamos una pantalla, una lona o algo y mejor damos la plática en piso para que no tengas que hacer tantos grupos porque nuestra salita es pequeña y entonces no los traigas para acá, mejor nosotros vamos a ellos. Y entonces yo me salí y, o sea, yo estaba montando la lona con cinchos y todo, yo estaba conectando el micrófono, yo estaba conectando el cañón. Y entonces el hecho de que el trabajador te vea ahí. Sí, no así. Ajá, no como una diva dando esto. Por supuesto. No. El hecho de que entres a la planta y le digas, ¿qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Sí. ¿No? ¿Cómo sigues a mano? ¿Cómo está tu mamá? Sí, ¿no? ¿Cómo te fue en la graduación de tu hijo? Pues ya lo hace algo más personal. Y entonces, bueno, ya estaban todos sentados. Yo todavía no terminaba de montar. Cuando ya todos estaban alrededor, así sentados, hasta sacaron unas papitas y no sé qué, ¿no? Entonces, para ellos fue algo como agradable y así de platicamos de adicciones en ese momento.
Y entonces les digo, bueno, chicos, si quieren hablar otro tema, si quieren que... y espero que nos veamos pronto. Sí, doctora, vuelva a regresar. Sí, está bien padre que demos la plática aquí. Entonces, justo es eso, es un trabajo en equipo. Así es como se cambia la cultura. Cuando conoces a la gente, cuando sabes que le duele, cuando sabes por qué no come bien, cuando sabes por qué no hace ejercicio, cuando sabes... Y entonces más bien la acompañas en ese proceso de entender la importancia del cuidado de su salud, de entender la importancia del uso del equipo. Cuando le das información para que entonces él decida desde la conciencia si se pone el respirador o no, decida desde la conciencia si duerme bien o no, decida desde la conciencia si come bien o no. Creo que ahí es en donde se puede mover y donde se puede como entrar un poquito más en la mente de la gente, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sí, siempre he escuchado, bueno, no siempre, a lo largo de estos últimos años, que entre la salud, el médico ocupacional, aparte del conocimiento médico, aparte de su especialidad, aparte de estar al pendiente, debe de desarrollar cada día una técnica de meterse y de aprender más y de meterse más en la gente y de convivir, o sea, volverte prácticamente casi todo, ¿no? Un poco. Y creo que una de las cosas más difíciles es, por ejemplo, trabajar con el liderazgo, ¿no? Hace rato me preguntabas, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Y al principio fue muy difícil poder como comunicarte con el líder, que normalmente es un ingeniero, que a veces en las empresas más que tienen como gente de más tiempo, a veces el supervisor de producción solo tiene secundaria. Y entonces comunicarte con esos hombres rudos, acostumbrados a los trancazos y demás, ¿no? En donde les dices, Inge, mándame a tu trabajador para su examen médico y te hacen caras o no te los mandan. Ocupado. ¿No? Ajá, exacto. Y entonces ahora ya me río y les digo, Inge, tengo la piel de cocodrilo, tengo 20 años trabajando con gente que me hace caras, que me saca la lengua, que me recuerda a mi madre, y la realidad es que está bien, a lo mejor ahorita no me lo vas a prestar, a lo mejor ahorita te vas a enojar, pero no te preocupes, voy a volver, ¿no? Y eventualmente vas a tener que cooperar conmigo. Entonces, creo que también eso, ¿no? Tener como esa actitud en donde, ¿para qué te peleas con el mundo, no? Doc. Pues de todo esto a lo emocional, a lo mental, a lo preventivo, quiero tocar un punto de lo preventivo. Esto para un conocimiento metódico, ¿no? Más que nada para la gente. ¿Por qué y qué estudios son los más básicos que debe de tener anualmente? Yo sé de espirometría, yo sé de a lo mejor la tele de tórax o electrocardiograma, los 6 elementos, ¿no? Porque lo pregunto, tengo un corporativo con el que trabajo, decirles que ya vienen otra vez los exámenes anuales, otra vez me van a quitar mi tiempo, otra vez. ¿Por qué y qué estudios son fundamentales para ellos? Es una buena pregunta. La norma 30 dice, la norma 30 cabe aclarar que se publicó en 2009 y no se ha actualizado. Hay como por ahí intenciones de sacar una norma, de separar la 30 y convertir la 30 en seguridad y una nueva que será 30 y tantos o tal vez hasta 40 en salud. Ahorita están unidas y la norma 30 tiene 2 apartados o anexos. El anexo 1 que nos habla de atención a emergencias, de respuesta a emergencias, y el anexo 2 que nos habla de los servicios preventivos de salud. Y en conjunto con las obligaciones del patrón nos dice que debemos hacer al menos una vez al año evaluaciones médicas a los trabajadores. Y lo pone como sugerencia. Dice, sugiero que al trabajador de oficina le hagas su química de 6, su tele de tórax, su electrocardiograma y creo que ya. Y a la persona operativa, pero solo los engloba así, operativos, el tele de tórax, con ellos omite el electro, placa de columna y química de 6, ¿no? Okay. Entonces, no es como que exista un básico, ¿no? Okay. Más bien se deriva del perfil biofísico lo que hacemos. Por ejemplo, si mi trabajador se expone a disolventes orgánicos porque es pintor, entonces yo preferiría, en lugar de pedirle una química de 6 que tiene glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, y función renal, ¿no? Urea, creatinina, en lugar de eso, yo le pediría una química de 12,
¿Por qué? Porque incluye pruebas de función hepática. Uh-huh. Y recordemos que todas las sustancias se van a metabolizar en el hígado. Uh-huh. Entonces quiero saber la integridad del hígado de mi trabajador. Claro. Pero a ese trabajador que se expone a sustancias también le pediría una biometría hemática, porque hay sustancias que podrían desencadenar una anemia o hay sustancias que podrían exponer a un trabajador a cáncer. Y entonces ahí en el conteo de la fórmula roja, de la hemoglobina, de la fórmula blanca, podría estar detectando si hay alguna alteración en el sistema, ¿no? Entonces, si este trabajador se expone a sustancias, entonces también le pediría una espirometría porque quiero ver cómo está su capacidad pulmonar y le pediría una placa de tórax. Pero si es un trabajador que va a estar en oficina, no necesito nada de eso. Tal vez con una química de 6 meses sea suficiente. Uh-huh. Hay empresas que lo hacen, hay empresas que prefieren no hacerlo. Yo les diría, si tienes la capacidad económica para hacerlo como empresa, hazlo. ¿Por qué? Uh-huh. Recordemos que las enfermedades crónico-degenerativas son de los primeros lugares en México: hipertensión, diabetes, dislipidemias. Si tú haces una química sanguínea cada año, pues tu trabajador va a ir dando seguimiento a de si está desarrollando una diabetes. Si tiene antecedentes familiares, por ejemplo, pues es una buena forma de prevenir. Si a lo mejor ya tiene la diabetes, ¿sabemos si el trabajador se cuida o no? No lo sé. A lo mejor 30% de la población tiene un buen autocuidado, pero el resto no. Sí, claro. Y entonces de alguna forma estás empujando a que se cuide. Y el patrón podría decir, ¿y a mí qué me importa que se cuide su diabetes? ¿Te importa? Porque si no se complica, no va a ser un pie diabético y no se va a incapacitar. Si no se complica, no te va a hacer cuadros de hiperglucemia que lo lleven a hospitalizarse y a perder días uh-huh. De trabajo. Uh-huh. Si no se complica, no se va a infartar. Si no se complica, no le va a dar un evento vascular cerebral. Uh-huh. Entonces, en ese sentido. Y que además, cuando tú le das seguimiento año con año a los trabajadores, tanto en su evaluación física como a lo mejor con laboratorios o gabinete, entonces ellos mismos van aprendiendo su autocuidado. Y esto es muy bonito, ¿eh? Atiendo un corporativo en Querétaro, vamos cada año. Y entonces cada año les hacemos su química, su biometría, su examen de orina, etcétera. Y entonces ellos mismos ya al siguiente año, a ver, ¿cómo salí, doc? ¿No? Sí. ¿Cómo están mis lípidos? Sí, y entonces, ¿qué crees? Que ya me puse a hacer ejercicio y entonces, sí, el año pasado tenía 300 de triglicéridos y ahora que llevo un año, no sé, en el gym, ahora ya tengo 150 de triglicéridos. Entonces, ellos solitos se ponen una estrella, ¿sabes? Claro. Y entonces, ellos solitos empiezan a aprender a que, sí, justo, sí funciona. Pequeñas medidas de autocuidado. Y entonces te dicen, ya me siento mejor, te dicen, ahora duermo mejor, te dicen, ahora rindo más. Entonces, al final, insisto, es un trabajo en equipo en el que, por un lado, tú cuidas a tu trabajador. Además, pues todas esas evaluaciones son deducibles de impuestos, ¿no? Si lo queremos ver desde la parte económica. Y hasta ahí gratuitas. Sí, exacto. Entonces, el Seguro Social te da esas campañas. Por ejemplo, hay un rubro del seguro que se llama Prevenims Empresas, que lo contratas, por decirlo de alguna forma, en medicina preventiva. Tú vas a tu clínica más cercana, te acercas con la jefa de enfermeras de medicina preventiva y programas una campaña. Sí. Y las enfermeras van, te capacitan, te dan cepillos de dientes, te dan preservativos, te checan la glucosa, te checan la presión. ETS también. Sí, ya hay pruebas rápidas, por ejemplo, para sífilis, prueba rápida para VIH. Exacto. Entonces, y son temas gratuitos, ¿no? Que te puede dar o el Seguro Social o los centros de salud. Las campañas de vacunación, por ejemplo, contra influenza, que también son gratuitas. Inclusive nosotros tenemos equipo de ultrasonido, de electrocardiograma, que hemos llevado gratuitamente a las empresas también para aplicarlo. ¿Y sabe qué? Tenemos la misma limitante. No es el trabajo, no es seguridad, es la gente. No quieren. Muchas veces sí. No quieren. Muchas veces sí. Esa renuencia. Sí, es bien difícil. Fíjate, tengo un trabajador ahorita que está hace 2 años, en 2023, le hicieron su química sanguínea y salió con problemas en los azoados, es decir, en los niveles de sangre de la función renal. Y lo vuelvo a evaluar este año, tiene el doble, ¿no? De cifras. Entonces, hace 2 años le indiqué que se hiciera más evaluaciones, que acudiera con su médico familiar, me firmó la evaluación. Este año lo vuelvo a citar, le digo, estás al doble, estás en un riesgo de que eventualmente te pongan en una diálisis peritoneal. Es un chico muy joven, tiene 23 años. Le dije, necesitamos estudiar ese riñón. Y entonces me dice, sí, doctora, ¿cómo no?
Y he ido, tiene como un mes y cachito que lo evalué. He ido, ¿ya te hiciste los exámenes? No, doctora. ¿Ya fuiste con tu doctor familiar? No, doctora. Y ya hasta huele a urea, ¿no? Entonces le digo, mi amor, de verdad no te quiero fastidiar. Yo quiero que estés bien y que si hay algo que hacer ahorita, lo prevengamos y te inicies tratamiento para que no estés en 5 años, a tus 27 años, con una diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, justo esos hallazgos que a lo mejor dices, bueno, esta empresa tiene una población como de 200 trabajadores. A lo mejor es un hallazgo en 200, pero estás previniendo que ese muchacho muera a los 40. O antes. Y que tenga una pésima calidad de vida. Entonces, pues sí, insisto, tanto parte de la compañía como parte del trabajador. Claro. Doctora Xochitl Quetzal. Yo, honrado, he tenido el honor de platicar con personas, con mujeres inteligentes. Y hoy es un día de ellos. Yo muchas gracias. Nuevamente. Muchas gracias. Espero nuevamente podamos continuar con este diálogo con la doctora Xochitl Quetzal, teniendo preguntas más específicas. Yo creo que de este tema vamos planeando por encimita, ¿no? Pero para entrar más en específico, será mucho de ustedes, también de que se puedan desarrollar, preguntar, conocer, si no tienen todavía esa confianza de hablarlo en el trabajo, de hablárselo con sus recursos humanos. Si su doctor, pues lo ven que no, hay muchas maneras de poder dialogarlo, ¿no? Y esto nos vuelve un país, una sociedad, una familia y un individuo más consciente cada vez que lo podemos tocar. Así es. Entonces, doctora, tenemos que cerrar este capítulo, no sin antes preguntarle dónde podemos consultarla, como empresa o como trabajadores, y quiénes podemos. Sí, claro, me pueden mandar correo electrónico. Mi correo es direccionmedica@socupacional.com, S de salud, claro, ocupacional.com, o a mi WhatsApp 55 1800 7864. Solo recibo WhatsApp, no recibo llamadas. Yo lo iba a decir por ella. Sí. Por favor. Sí. Es que la mayoría del tiempo estoy frente a paciente o estoy dando una charla o estoy dando una capacitación. Entonces, por eso es que prefiero WhatsApp, así eventualmente puedo contestar. Brevemente, para que sepan, certificamos. Yo doy capacitación, soy agente capacitador externo ante la Secretaría del Trabajo, entonces puedo emitir DC3, que es como un formato que le piden a las compañías para sus programas anuales de capacitación. Hacemos evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, hacemos audiometrías, espirometrías, antidoping, damos capacitaciones, charlas, conferencias. Hombre, caray. Tomamos café. Doctora, qué gusto, de verdad. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Gracias por venir. Esperemos pronto estar de nuevo. Ojalá que sí. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien.